Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Sage 50. Hoy te voy a enseñar cómo trabajar con Sage 50 en las típicas preguntas que hacemos sobre nuestros clientes. ¿Cuánto le he vendido? ¿Cuánto me debe? Ese tipo de cosas que hasta ahora lo hacíamos con Factura Plus y teníamos pues, ciertos impedimentos. ¿Cómo ha mejorado todo en Sage 50? Vamos a verlo. Las preguntas más habituales que tenemos con relación a nuestros programas, a los clientes, es pues las típicas de cuánto le he vendido, cuándo le hice esta factura, cuánto me debe. Entonces, ese tipo de preguntas desde Factura Plus sí podríamos acceder a cierta información de nuestros clientes, solo que era bastante limitada. Por ejemplo, si estamos en Factura Plus y tenemos abierta nuestra lista de clientes, desde aquí podríamos acceder a unos gráficos donde veríamos la facturación anual del cliente que tenemos señalado. También podríamos acceder en la parte de opciones a los documentos y desde aquí consultar pues, las facturas, albaranes, pedidos o recibos que teníamos de este cliente. Sí es cierto que desde aquí también con doble clic podríamos abrir el documento como tal y ver lo que hemos vendido exactamente. Otra información que podríamos tener es a través de la gestión del conocimiento, donde hay algunas opciones que nos podrían ayudar a ver qué ventas tenemos con el cliente o ver el porcentaje de relación de ventas con respecto a la empresa. En todo caso, como os digo, no podemos ver un total, no podemos acceder a más información dentro de la ficha. Esto en Sage 50 mejora mucho. Las típicas preguntas de cuánto le he vendido a un cliente, tenemos distintas opciones aquí para llegar a ello. Por ejemplo, desde la propia ficha también tenemos la opción de gráficas. Las gráficas de Sage 50 son una pantalla grande donde se ven mucho más claros los gráficos. Podemos mostrarlo con valores o no y además podríamos ver de dónde sacan los datos este gráfico. Si nosotros vemos aquí una cifra que no nos cuadra o nos extraña, directamente en datos podríamos entrar en esa cifra y a través de esta lupa pues abrir la información de dónde está sacando el dato. Si nosotros pinchamos aquí, el programa nos va al listado de ventas por cliente y artículo, filtrado del mes que tenemos que estamos buscando y del cliente que estamos buscando, con lo que nos es más cómodo ver exactamente de dónde sacado la cifra. En todos los listados de Sage 50 además tenemos accesos directos, con lo que aquí podríamos también consultar el propio albarán de venta y abriríamos el documento. Más cosas. Dentro de Sage 50 tenemos otras opciones para ver lo que le hemos vendido a un cliente. Además de este resumen, podríamos acceder a las estadísticas. La tabla de estadísticas de ventas es muy cómodo porque en un solo vistazo también nos permite ver por cifras cuánto le hemos vendido al cliente en cada mes y además el beneficio que nos ha supuesto ese mes o esas ventas. Desde la lupa también accederíamos a la misma información, pero además aquí nos ofrece la posibilidad de verlo tanto en cifra de importe como en unidades. En muchas ocasiones pues nos es interesante también saber el número de unidades vendidas. Si quisiéramos un artículo concreto, podríamos filtrar el artículo y así comprobar qué unidades hemos vendido de este artículo concreto. Incluso podemos decidir si vamos a ver las ventas de los albaranes o lo que realmente tiene facturado. Puede haber albaranes que todavía no están facturados y nos interese ver esa información. Es muy cómodo desde esta pantalla también averiguar el total de ventas de un cliente. Otras opciones que tendríamos, por ejemplo, pues el consultar listados propiamente dichos, que es pues, un listado de facturas, de albaranes, por ejemplo, albaranes pendientes de facturar, y así directamente nos abre el listado con el filtro del ejercicio en el que estamos y el cliente que estamos consultando. En este caso pues nos sale como cualquier otro listado, con la información, los totales y además la posibilidad de ver el documento en concreto. De esta forma, en Sage 50 nos es mucho más cómodo llegar a esta información. Otra pregunta muy típica que nos podemos hacer a nivel de empresas es cuánto nos debe un cliente, o en las situaciones en las que el cliente acude a nuestra empresa y nos lo pregunta: ¿cuánto te debo? Te vengo a pagar alguna factura, dime qué tengo pendiente. Vale, pues en ese caso, si nos encontramos en Factura Plus, es bastante limitado llegar a esa información. Si estamos en la ficha de los clientes, podríamos consultarlo quizá a través de los documentos mirando los recibos. Aquí nos va a mostrar todos los recibos del cliente, estén cobrados o no. Podríamos ver los que están pendientes porque no van a tener fecha de cobro, ¿vale? Y en el estado le aparece en blanco.
aquellos cobrados aparecería con la palabra cobrado o si estuviesen devueltos, devuelto. Y también desde aquí podríamos acceder quizá a la gestión del conocimiento porque hay un botón específico para deudas pendientes, ¿vale? Aquí vemos más o menos cómo sería el recibo, igual con la factura, el número de factura, el importe, pero no podemos hacer mucho más. Simplemente es el comprobar qué deudas tenemos con ese cliente, nada más. ¿Cómo hemos mejorado en SAGE 50? Pues en SAGE 50 tenemos mucha más información, es decir, si estamos en la ficha del cliente de la misma forma, en el menú opciones podríamos entrar directamente en la consulta de previsiones del cliente. La consulta de las previsiones es una ventana mucho más dinámica, es decir, el programa nos lo da filtrado por el cliente que hayamos señalado, pero además podríamos filtrar nosotros, hacer otros filtros para buscar pues toda la deuda de este año o toda la deuda del año pasado o de varios años por importe, por ejemplo, buscar solo lo pendiente o aquello que está en un pagaré o aquello que está en un cobrado. Vale, entonces toda la información que vamos refrescando en esta ventana pues nos permite acceder mucho mejor al dato de lo que nos debe el cliente. Siempre nos va a mostrar el total en la parte de abajo, con lo que veríamos la cifra total de deuda. Si además el cliente ya nos va a hacer algún cobro, algún pago, vamos, nosotros podríamos marcar directamente lo que nos vaya a pagar y generar el cobro con el programa. Con lo que en este mismo proceso no es solo para consultar, sino que también podemos lanzar el cobro de la deuda y nos actualizaría la ventana con la nueva deuda pendiente. De esta forma nos va a ser muy sencillo conocer un poco el estado del cliente. Otras cosas que podemos tener en SAGE 50 y que en este caso ya no nos los encontramos en Factura Plus, no habría forma de hacerlo. Por ejemplo, el controlar el riesgo del cliente. Tenemos una consulta del riesgo donde nos dice qué ventas hemos tenido con ese cliente a nivel de cada documento, a nivel de pedidos, de albaranes, de facturas, cuáles están pendientes de cobro, qué riesgo tengo con el cliente, si me he pasado el riesgo o no me he pasado, y en todo caso podría incluso actualizarlo si lo necesitase, para que el programa pues, me genere un nuevo listado y controle la deuda del cliente nuevamente. Por ejemplo, ahora voy a decidir actualizar el límite. Vale. En esto el cliente ya sabríamos más información, en qué documentos estamos trabajando con él y además la deuda que tenemos del cliente. Más cosas que podemos hacer en SAGE 50 es crear un documento directamente desde la ficha del cliente. Tenemos la opción de los documentos automáticos. Si yo tengo un cliente señalado que he podido buscar con el listado fácilmente pues por su teléfono, por su mail o el dato que me haya dado, pues directamente desde aquí podría generarle un albarán, un pedido o un presupuesto. Si me hace un pedido, ¿qué hace el programa? Pues me abre directamente el pedido con el cliente ya filtrado para que yo empiece a escribir ya los artículos. Me es muy cómodo el realizar esos documentos desde aquí. Otra cosa que puedo hacer, estoy consultando al cliente, he visto que tiene una gran deuda, puedo enviarle un correo directamente, eligiendo el mail propio del cliente o el mail que tengo para facturación. Entonces aquí me abre directamente la ventana de mi Outlook para escribir el correo con el correo ya señalado de mi cliente. Así es muy cómodo, por ejemplo, ese tipo de información. Y por supuesto, pues consultar un montón de cosas más del cliente, por ejemplo, su extracto a nivel contable, añadir centros administrativos en caso de que sea administración pública, ver otro tipo de estadísticas a nivel contable o consultar, por ejemplo, series si trabajase con montajes y aparatos al que le he vendido al cliente que tienen un mantenimiento y un número de serie. Todas estas cosas las podemos hacer directamente desde la ficha de los clientes, sin tener que estar indagando por los distintos menús del programa. Así que ya sabes, si estás animado, cambia de Factura Plus a SAGE 50 lo antes posible. Gracias por ver mis vídeos.